Lovecraft nos dejó un universo de horrores que desafían la imaginación. Pero y si el más grande de todos nunca se contó por completo. Entre sus papeles dejó un relato sin terminar, una posible llave a la prisión del dios más caótico que jamás concibió. Azathoth. Son solo fragmentos, un puñado de párrafos, pero en ellos podría esconderse la verdadera naturaleza del sultán demonio y la razón por la que su nombre se susurraba con tanto pavor. Así que hoy no vamos a leer un cuento, vamos a investigar. Juntaremos las piezas de esa historia perdida para intentar desvelar los secretos que rodean a Azathoth y por qué sus contemporáneos temían hasta su nombre. Para entender la magnitud de lo que se perdió, primero tenemos que imaginar el trono del caos. ¿Quién es Azathoth? Olvidaos de Cthulhu soñando en la ciudad sumergida de R'lyeh. Azathoth es, en teoría, el uno por encima de todos, el alfa y el omega de los mitos. No es un dios con un plan malvado, sino algo infinitamente más aterrador. Una deidad ciega, idiota, sin mente, que flota en el centro mismo del universo. Se le describe como el primer motor del caos, la antítesis de la creación, el necio sultán de los demonios que roe y gime en el vacío. Su propia existencia es una paradoja. Es omnipotente, pero inconsciente. Una corte de dioses menores, incluyendo a su infame heraldo Nyarlathotep, cuyo relato dedicado a él podéis escuchar aquí, en el canal, danzan a su alrededor tocando flautas y tambores, con un único y desesperado propósito: mantenerlo dormido. Porque según la filosofía del horror cósmico Lovecraftiano, nuestro universo y todo lo que conocemos no son más que un sueño en la mente de este dios idiota. Si Azathoth despertara, la creación entera se desvanecería como una pesadilla al amanecer. Entonces, ¿a qué nos referimos con este libro prohibido? No es un grimorio de cuero, sino algo mucho más real y sutil. Se trata de un relato corto, titulado simplemente Azathoth, que Lovecraft empezó a escribir en 1922. Insatisfecho, abandonó el proyecto, dejando solo un fragmento, unos pocos párrafos. Estas páginas no vieron la luz hasta 1938, un año después de su muerte, cuando se publicaron de forma póstuma en la revista Leaves. Este texto es una puerta entreabierta, una mirada fugaz a lo que pudo ser la revelación definitiva sobre el dios más incomprensible de su panteón. Nuestra investigación comienza con una simple anotación en el cuaderno de Lovecraft en 1919, 3 años antes de escribir el fragmento. Las palabras son pocas, pero reveladoras. Azathoth, nombre odioso. Este fue el nacimiento del concepto. El nombre en sí mismo es un enigma, Azathoth. Una teoría popular, aunque puramente especulativa, sugiere que Lovecraft pudo haber combinado términos bíblicos como Anathoth, una ciudad maldita, y Azazel, un demonio, con Thoth, el dios egipcio de la sabiduría, en una ironía cósmica. La segunda pista es el manuscrito, ese fragmento que funciona como nuestro único mapa. Curiosamente, el relato no describe a un dios monstruoso, sino a un hombre anónimo, un soñador atrapado en la monotonía de una ciudad industrial gris y fea. Este hombre, asfixiado por un mundo que ha perdido la magia, se evade cada noche mirando las estrellas desde su ventana. Su anhelo es tan fuerte que una noche el abismo entre su mundo y el cosmos se cierra, la mente asciende liberada del cuerpo y viaja a través de ríos salvajes de medianoche violeta y océanos opiáceos.
El fragmento termina con una imagen extrañamente pacífica. Lo depositan durmiendo sobre una verde playa al amanecer, fragante con flores de loto. Este final es crucial. El protagonista no es destruido, sino acogido. Esto ha llevado a algunos fans a especular con una teoría fascinante, que esta iba a ser una historia de origen, el viaje de un mortal que, buscando escapar de la realidad, terminaría por convertirse en el propio Azathoth, perdiendo su mente en el proceso. Es una teoría potente, pero sigue siendo una interpretación sin confirmar. Lovecraft abandonó la idea y más tarde reciclaría elementos de este viaje onírico en su novela La búsqueda en sueños de la desconocida Kadath, que acabaremos leyendo también aquí en el canal, así que si no lo has hecho todavía, suscríbete. En cualquier caso, la tercera pista no está en lo que Lovecraft escribió sobre Azathoth, sino en cómo lo usó. Azathoth casi nunca aparece físicamente en un relato completo. Es una ausencia que define el universo. Su nombre es un eco en textos prohibidos. Por ejemplo, en el que susurra en la oscuridad, que también estará en el canal tarde o temprano, se le menciona como el monstruoso caos nuclear más allá del espacio angulado. En los sueños en la casa de la bruja, este sábado lo podréis escuchar en el canal completo, Los sueños en la casa de la bruja, el protagonista teme ser llevado ante su trono. Es en la búsqueda en sueños de la desconocida Kadath donde se le presenta como el gobernante supremo en el centro del caos, una verdad que los soñadores sabios evitan. Estas menciones construyen su poder a través del pavor que inspira en otro. La última pieza de este rompecabezas proviene de sus contemporáneos. August Derleth, amigo de Lovecraft y cofundador de la editorial Arkham House, que se aseguró de que los escritos de su amigo, incluido el fragmento de Azathoth, fueran publicados y no se perdieran. Sin embargo, Derleth también reconfiguró la mitología, introduciendo una lucha cósmica entre el bien y el mal. En su versión, Azathoth era una especie de Lucifer castigado por dioses arquetípicos que lo dejaron ciego e idiota. Esta interpretación, aunque popularizó los mitos, chocaba con la visión muchísimo más aterradora de Lovecraft. Un universo amoral y, sobre todo, completamente indiferente. Otros autores vinieron después. Clark Ashton Smith, por ejemplo, integraron a Azathoth en sus propias cosmologías, demostrando el poder que este concepto inacabado tenía en su imaginación. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Cuando juntamos las pistas, el nombre odioso, el fragmento onírico, las menciones aterradoras y las interpretaciones de sus coetáneos, emerge la verdadera historia perdida. No es la de un monstruo, es la de una idea filosófica tan potente que se convirtió en el eje de todo un género. Azathoth es la personificación del nihilismo cósmico. El miedo que inspiraba no era por su poder para destruir, sino por la verdad que representaba, que el universo no tiene propósito, que la creación no fue un acto deliberado, sino un accidente, el sueño febril de un poder caótico. La ciencia, la religión, el amor, el odio, toda la experiencia humana no son más que detalles en un sueño que ni el soñador comprende. Ese es el verdadero terror. No el miedo a un dios malvado, sino a un cosmos sin sentido, un vacío existencial donde la humanidad es una mota de polvo, destinada a desaparecer en el momento en que el soñador simplemente abre los ojos. El relato Azathoth no era un simple cuento de monstruos.
Era la semilla de una obra que Lovecraft describió como una extraña historia oriental al estilo del siglo XVIII, inspirada en la novela Vathek de William Beckford. Lovecraft quería volver a crear mitos con la sinceridad de un niño. Quién sabe, de haberla completado, esta novela podría haber sido la declaración final de su filosofía, el texto que explicara la horrible verdad que sus otros cuentos solo se atrevían a insinuar. La historia perdida de Azathoth es la historia del propio horror cósmico en su forma más pura. Hemos viajado desde una escueta nota manuscrita de 1919, pasando por el sueño de un hombre solitario hasta el mismo corazón del caos. El libro prohibido de Azathoth nunca se escribió, pero sus fragmentos nos permiten reconstruir algo que quizás sea más importante: el núcleo filosófico del universo de Lovecraft. Azathoth es más que un rey de monstruos. Es el símbolo de un universo indiferente, un eco de la insignificancia humana que resuena en cada relato del maestro de Providence. La historia está perdida, sí, pero su aterradora verdad permanece. Ahora creo que ha llegado el momento perfecto, una vez que hemos aprendido, hemos comprendido e investigado el origen de esta historia, de escuchar esos pocos párrafos que quedaron de lo que escribió Lovecraft en su día. Un fragmento inconcluso, como os decía, pero que tiene su interés. Podríamos englobarlo dentro del ciclo onírico, con relatos como El extraño, Nyarlathotep, lo que muestra la luna, no recuerdo el título exactamente, más cercanos a la prosa poética que al relato propiamente dicho, pero aún así con su valor. Y la importancia que es publicarlo ahora y escucharlo ahora aquí en el canal, ya que en el relato que escucharemos esta vez sí, con forma de relato tal cual, completo, este fin de semana, nos encontraremos citados a este Azathoth, así como a Nyarlathotep, así como muchos otros misterios Lovecraftianos. Ese relato no es otro que Los sueños en la casa de la bruja. Y si te gusta lo que has escuchado hasta ahora en el canal, porque me consta que la inmensa mayoría de vosotros no estáis suscritos, suscribíos ahora para que no os lo perdáis. Y de paso, pues oye, me ayudáis a continuar con esta labor. Sea como fuere, ha llegado el momento de apagar las luces. De verdad, siempre se me acaban apagando, de mentirijillas, pero ahora va a ser de verdad, de apagar las luces, ajustar los cascos, cerrar los ojos y viajar con la prosa de Lovecraft más allá del abismo del tiempo y el espacio, hacia el núcleo mismo del universo, donde un Dios inconsciente e idiota nos sueña a todos y cada uno de nosotros. Eso sí, no hagáis ruido mientras lo hacéis. Nadie quiere que ese Dios, que Azathoth, despierte. Azathoth, de H.P. Lovecraft. Cuando el mundo se sumió en la vejez y la maravilla rehuyó la muerte de los hombres, cuando ciudades grises se elevaron hacia los cielos velados por el humo, torres altas, temibles y feas, a cuya sombra nadie podía soñar el sol ni las praderas floridas de la primavera, cuando el conocimiento despojó a la tierra de su manto de belleza y los poetas no cantaron sino a distorsionados fantasmas, vistos a través de ojos cansados e introspectivos. Cuando tales cosas tuvieron lugar y los anhelos infantiles se hubieron esfumado para siempre, hubo un hombre que empleó su vida en la búsqueda de los espacios hacia los que habían huido los sueños del mundo. Poco hay consignado sobre el nombre y la procedencia de este hombre, ya que eso correspondía exclusivamente al mundo despierto, aunque se dice que ambos eran oscuros.
Baste saber que vivía en una ciudad de altos muros donde reinaba un estéril crepúsculo, y que se afanaba todo el día entre sombras y alborotos, volviendo a casa por la tarde, a una habitación cuya ventana no daba a campos y arboledas, sino a un penumbroso patio, hacia el que muchas otras ventanas se abrían en lúgubre desesperación. Desde ese alféizar no se divisaba sino muros y ventanas, a no ser que uno se inclinara mucho para escudriñar hacia lo alto, hacia las pequeñas estrellas que pasaban. Y dado que los muros desnudos y las ventanas conducen pronto a la locura al hombre que sueña y lee demasiado, el inquilino de este cuarto solía asomarse noche tras noche, escrutando a lo alto para vislumbrar alguna fracción de cosas que estaban más allá del mundo despierto y de la grisura de la elevada ciudad. Con el paso de los años, fue conociendo a las estrellas de curso lento por su nombre y a seguirlas con la fantasía cuando, con pesar, se deslizaban fuera de su vista, hasta que al fin su mirada se abrió a la multitud de paisajes secretos cuya existencia no llega a sospechar el ojo mundano. Y una noche salvó un tremendo abismo, y los cielos repletos de sueños se abalanzaron hacia la ventana del solitario observador, para mezclarse con el aire viciado de su alcoba y hacerle partícipe de su fabulosa maravilla. A ese cuarto llegaron extrañas corrientes de violeta medianoche resplandeciendo con polvo de oro. Torbellinos de oro y fuego arremolinándose desde los más lejanos espacios, cuajados con perfumes de más allá de los mundos. Océanos opiáceos se derramaron allí, alumbrados por soles que los ojos jamás han contemplado, albergando entre sus remolinos extraños delfines y ninfas marinas de profundidades olvidadas. La infinitud silenciosa giraba en torno al soñador, arrebatándole sin tocar siquiera el cuerpo que se asomaba con rigidez a la solitaria ventana. Y durante días no consignados por los calendarios del hombre, las mareas de las lejanas esferas lo transportaron gentiles a reunirse con los sueños por los que tanto había porfiado. Los sueños que el hombre había perdido, y en el transcurso de multitud de ciclos, tiernamente, lo dejaron durmiendo sobre una verde playa al amanecer, una ribera de verdor fragante por los capullos de lotos y sembrados de rojas calamitas.